Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en diferentes lugares. Las bendiciones del cielo puedan acompañarte hoy y siempre. Aquí con la segunda parte de la serie Vida en Abundancia, Propósito Divino. Y recuerde el versículo que es la base de esta serie: he venido para que tengan vida y vida en abundancia, de Juan 10:10. El tema anterior terminamos diciendo que una vida sin Cristo será una vida de completo fracaso. Pero si Cristo habita en nosotros, dice que esa vida será llena de propósito. Y yo te pregunto, con mucha seriedad y con mucho amor y de corazón, ¿tienes un propósito? ¿Qué es un propósito? Un propósito es la determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. Eso es un propósito. Y todos tienen propósitos en su vida de diversos sabores y de diversos colores, podríamos decir así. Pero el propósito y el fracaso tienen mucha relación, teniendo en cuenta que cuando estamos con Cristo habrá propósito, pero cuando no está Cristo será una vida de fracaso. Es que el propósito y el fracaso tienen mucha relación, porque cuando hay propósito no fracasas, pero cuando fracasas es porque no hubo propósito. Pero en esta hora yo no te voy a hablar de cualquier propósito, yo te voy a hablar del propósito de Dios al crearnos. ¿Cuál fue y cuál es, incluso ahora en el contexto del pecado? Y ahora sí, me gustaría que usemos la Biblia. En Isaías 43:7, la palabra del Señor nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaré. ¿Para qué nos ha creado el Señor? Según el profeta Isaías, Dios mismo dice: para gloria mía los he creado. Ese es nuestro propósito. Hemos sido creados, hemos sido formados para gloria del Señor. Y no solo para gloria del Señor, sino dice: este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso es lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento. Pero noten lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí en el Nuevo Testamento, pero esta vez en Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten que todo es en Cristo, porque así tiene que ser, porque en Cristo hay propósito. Sin Cristo lo que hay es fracaso. Sigue diciendo el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito sigue siendo el mismo, para gloria de Él. Sigue diciendo el verso 6 y el verso 7. Y no se aburran por leer mucho, pero necesitamos colocar las bases que nos van a ayudar a colocar la estructura que se irá formando a medida que vayamos presentando los diversos temas de esta serie.
versículos 6 y versículo 7, para alabanza de la gloria de su gracia. Si se dan cuenta, gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, porque todo tiene que ser a través de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que el Señor nos siga ayudando. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya está hablando de propósito, y el verso 12 termina diciendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ya creo que quedó claro que el propósito de Dios para nosotros, y que debe ser el mismo propósito que debemos tener, es dar gloria al Señor, publicar sus alabanzas, como dice el versículo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero aquí empieza el problema. ¿Quién destruyó eso? Porque para eso fuimos creados. Ese era el propósito del Señor para nuestra vida. ¿Quién destruyó eso? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado fue lo que destruyó ese propósito que el Señor tenía, tuvo y tendrá siempre. Pero saben, como hemos venido diciendo a lo largo de los versículos que se ha estado leyendo, hay alguien que solucionó ese problema para que el propósito continúe en nosotros, el propósito divino. Verso 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la introducción de esta serie hablamos de que el tema central de la Biblia es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Ese es el tema en la que todos los demás temas de la Biblia deben girar, si no, no tiene sentido. Porque la preocupación del cielo, el más grande propósito del Creador, es salvarnos, es redimirnos, es darnos la oportunidad de nuevamente poder ser uno con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nuevamente podemos ver que Cristo es el que está solucionando ese problema para que el propósito de Dios se pueda seguir cumpliendo en el ser humano. El versículo 10 y el versículo 11 siguen diciendo del mismo capítulo 5 de Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor, porque a través de Cristo podemos, si así lo queremos, cumplir el propósito original que tuvo Dios al crearnos, para gloria de su nombre. Y Colosenses 1:27, cierro aquí con broche de oro la segunda parte. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no está, nuestra vida será un completo fracaso. Pero si Cristo llena nuestro corazón, nuestra vida estará llena de propósito, llena de bendición, llena de todas las cosas buenas que el cielo quiere regalarnos. Bueno, con tanta evidencia, creo que quedó claro que solo Cristo es la esperanza para poder cumplir en nosotros el propósito divino. Por eso dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no es propia del ser humano. Tú no eres capaz de dar vida en abundancia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día, es mi deseo y oración. Y no deje de seguir escuchando el próximo tema de esta interesante serie, Vida en Abundancia, Propósito Divino. Muchas bendiciones. Amén.